Escuchar. Sermón de esta mañana. La Navidad es la promesa cumplida. La Navidad es la promesa cumplida. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice el texto: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sin duda, la llegada de un bebé marca un cambio sustancial en la vida de sus padres, ¿verdad? Creo que una cosa es la vida sin hijos. Cuando llegan los hijos, cambian muchísimas cosas. En la vida particular de cada padre, la llegada de un hijo cambia tanto su vida que no es ni siquiera algo momentáneo. Es decir, no es el cambio que usted tiene cuando nace su hijo y usted tiene que trasnochar. No, su hijo va creciendo y también hay cosas complicadas, ¿verdad? Y cuando es adolescente también es complicado, y cuando es adulto es complicado. Es decir, cuando uno es padre, su vida cambia hasta nuestra muerte. Nuestros hijos siempre tienen alguna inferencia en esa situación. Esa es la realidad. El nacimiento de un bebé cambia la vida de sus padres. Pero hoy vamos a hablar de la llegada de un bebé que cambió la historia para siempre. El 25 de diciembre por siglos ha sido el día señalado por el mundo occidental para celebrar el nacimiento de Jesús. Bueno, aquí tengo que hacer una anotación. Estaba leyendo otro autor, William Tiger, que es un profesor de historia de una universidad americana, y publicó un artículo hablando sobre el análisis o sobre la fecha de la Navidad cristiana. Entonces, nosotros la celebramos o lo recordamos el 25 de diciembre, ¿verdad? Muchos creen que esa celebración del 25 de diciembre es una celebración que se dio en los primeros siglos para quitar una fiesta pagana que existía ahí. Entonces, tratando de suplantar esta fiesta pagana previa, se instauró la Navidad. Ahora, algunos historiadores creen que eso hay que revisarlo, que no fue así, sino que fue todo lo contrario. Aunque sí había unas fiestas paganas, lo que se denominaba el nacimiento del sol de Invicto, eso fue instituido por un emperador romano que se llama Aureliano el 25 de diciembre del 274. Hay documentos serios que piensan que la iglesia cristiana, antes de esta fecha, del 274, ya había de alguna manera personas que estaban buscando la forma de determinar cuándo fue la fecha del nacimiento del Mesías. Lo contrario fue lo siguiente, que el emperador quiso poner esta fiesta pagana para tratar de que los cristianos no tuvieran esa celebración del nacimiento del Mesías. No hay un dato histórico con toda claridad de lo que se estaba celebrando en esa época. Lo que sí es cierto es que lo más posible es que no hubiese nacido el 25 de diciembre. Era un esfuerzo de los hermanos de ese tiempo, de los creyentes de ese tiempo, para determinar o para conmemorar esta fecha tan significativa que era el Mesías, el nacimiento del Mesías, del Señor. Ahora, Clemente de Alejandría, por ejemplo, propuso que fuera el 20 de mayo. Otros manifestaban que mejor era el 18 de abril, otros que el 21 de marzo, haciendo unos análisis, tratando de buscar la fecha exacta. Lo que sí es seguro, queridos hermanos, es que la fecha del nacimiento de Jesús no quedó registrada en la Biblia. Por tanto, no tenemos la seguridad y no podemos concluir cuándo nació el Mesías. ¿Por qué creen que no fue puesta por el mismo Dios la fecha?
Pues porque no era algo tan importante, ¿verdad? Si hubiese sido importante, pues hubiese estado en las Escrituras, pero no lo era. La fecha no la tenemos registrada. Lo más seguro es que no era tan trascendente, pero lo que sí es trascendente es una cosa. Versículo 4 de Gálatas, que Jesús dice que Dios envió a su Hijo. Hubo un día, eso es lo más importante aquí, hubo un día cuando nació Jesús. No sabemos la fecha, pero lo que es importante es que ocurrió. Ahora, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí hay una frase bien interesante, en la parte B del versículo 4. Dios, ¿qué dice el texto? Envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Aquí está la idea central del pasaje. Dios envió a su Hijo. Estábamos hablando de esta mañana en relación a los pactos. Dios constantemente trata de comunicarse con el hombre. Miren lo que está diciendo este texto acá. Dios es el creador del universo. Tiene el poder absoluto. Aparte de Él no hay nada. Él es el increado. Es decir, Dios siempre ha existido. Tiene el poder para transformar. Tiene el poder para crear. Tiene el poder para hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Hizo una raza humana cuya raza es caída, ¿verdad? Se separó de Dios. Fue en contra de su palabra. No le agradan sus mandamientos. Pero ¿qué dicen las Escrituras acá? Dios envió a su Hijo. Es decir, este creador, sustentador de toda la tierra, se comunica con el hombre. Se humilla haciendo a su Hijo un hombre. Miren lo profundo de esta frase. Dios envió a su Hijo. Los hombres siempre están buscando, el que necesita está buscando lo que necesita. Es decir, si hay personas que no tienen dinero, están buscando trabajo. Si hay personas que no tienen una vivienda, están buscando a alguien que les ayude. Los hombres que están en pobreza o en miseria, siempre están buscando a alguien que les colabore. Pero en este caso es diferente. Es Dios, el poderoso y eterno Dios, el que se acerca al miserable. ¿Quiénes éramos los caídos? Los hombres. ¿Quiénes éramos los que estábamos separados de la gloria y de la gracia de Dios? Los hombres. No éramos los que teníamos comunión, nos habíamos alejado de su presencia, de su gracia. ¿Quiénes éramos los culpables? Nosotros. ¿Quiénes debieron establecer la comunión con Dios? Nosotros, ¿verdad? Pero los hombres no lo hicimos. ¿Quién lo hizo entonces? Dios mismo. Dice, Dios envió a su Hijo, el hombre caído y en pecado, y Dios envía a su Hijo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene ese Dios todopoderoso, trascendente, grande, misericordioso, bondadoso, con el poder de crear y con el poder de destruir? ¿Qué necesidad tiene? Esto es, queridos, un acto de amor. Es un acto de misericordia, es un acto de bondad que los hombres no alcanzamos a comprender en la totalidad. No alcanzamos a ver la magnitud del asunto. Volvemos al versículo 4 de Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esa era la esperanza. La esperanza en la promesa. Que viniera el Señor Jesucristo era un cumplimiento. Es algo, como veíamos esta mañana, que ya se había planificado y prometido. Desde el primer libro de la Biblia ya encontramos promesas que apuntan a la venida de Jesús. Desde los inicios de la humanidad encontramos las promesas de la venida de alguien muy especial. El hombre nace, el hombre es creado, el hombre peca. Cuando peca el hombre, gana algo merecido por su pecado. Se gana la condenación. Se separa de Dios. Pero Dios no lo deja sin esperanza, sino le da una promesa salvífica. Vamos a ver Génesis
capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje Dios promete que un descendiente de Eva, es decir, la mujer, que herirá a Satanás en la cabeza. Es decir, un descendiente que destruirá a Satanás. 2000 años antes de Cristo, a Abraham Dios le hace una promesa. Mira, aquí vemos la primera, ¿no? En Génesis. La primera promesa en Génesis es que el hombre cayó en pecado. Como cayó en pecado por causa de Satanás, Dios le promete que de la simiente de la mujer vendría alguien que iba a destruir a Satanás. Ahora, Génesis capítulo 22, versículo 18. Dios promete a Abraham, dice, Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios les promete a Abraham que uno de sus descendientes sería bendición para todo el mundo. ¿A quién ustedes piensan que se está refiriendo? A Cristo. Ahora, Jeremías 23, versículo 5. Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Siglos antes de Cristo, Dios predice por medio del profeta Jeremías que vendría un descendiente. Este descendiente sería descendiente del rey David. Y en el versículo siguiente, en el versículo 6 de Jeremías 23, en el versículo 6 dice, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Este que prometió no solo sería descendiente de Eva, de Abraham y de David, sino que sería, miren lo que dice el texto, sería Dios mismo. Su nombre, dice, sería el Señor de justicia, el Dios eterno, el encarnado. ¿Para qué? Para dar libertad en la profecía que Dios dio desde el Antiguo Testamento. Dios profetizó por medio de hombres del Antiguo Testamento que vendría uno que iba a liberar a su pueblo de sus pecados. Es las profecías del Señor. Dios dice en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que esta persona profetizada no sería un hombre cualquiera, sino uno que es el Dios con nosotros. Hay muchas profecías que hablan acerca del cumplimiento de la venida del Mesías, que se va a producir un nacimiento y que también se profetiza su muerte con muchos detalles. Queridos, en la persona de Jesucristo se cumplen, escuchen bien, más de 100 profecías que se descubrieron cientos y miles de años antes. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Es un argumento suficiente con el que cada persona tiene que lidiar. Es decir, yo podría decir, o alguien de aquí puede decir, yo no soy un creyente. No me interesan las cosas espirituales. No me interesa el hecho de la venida del Mesías, pero tengo que decirle entonces
Que ¿cómo explica usted que por siglos, por milenios, se viene prediciendo la venida de uno como Jesús? Usted puede pensar que no es importante, pero las Escrituras, la tradición, la historia le está diciendo que sí es importante. Se estaba hablando cientos de años atrás de la venida del Mesías. Aún, queridos hermanos, el más escéptico, el más incrédulo de los eruditos de cosas antiguas, admite que estas profecías fueron escritas mucho antes del nacimiento de Jesús. Muchos no creyentes, eruditos, arqueólogos, antropólogos, manifiestan que estas profecías se cumplen en Jesús y que estas profecías hablan con detalle del lugar de su nacimiento y de la forma de su muerte. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa realidad? Porque si Dios vino al mundo, si es verdad, si fue profetizado, no hay nada más importante, no hay nada más que merezca nuestra atención, querido amigo que nos visita. En esta época, tal vez sus pensamientos están distraídos en los regalos. Tal vez están distraídos en el buen ambiente en su trabajo, con sus grupos familiares. Pero escuche bien. Si estamos hablando del Mesías, que nació para salvación de los hombres, quiere decir que estamos diciendo que estas profecías que acabamos de leer y más de 100 profecías cumplidas son verdad. Si esto es verdad, entonces estamos hablando de que Jesús fue enviado por Dios para libertar al hombre de su condición. Si el Mesías nació, entonces es verdad que Él vino a liberar a los hombres de su cautividad. Y si Él vino a liberar a los hombres de la cautividad, es que hay otra verdad aquí. ¿Cuál es? Que los hombres son cautivos. Están cautivados por su pecado. Están encarcelados por su maldad. Lo que está diciendo las Escrituras, y si usted está reconociendo que este nacimiento fue hecho y que es verdad, lo que están diciendo las Escrituras es que también vienen a liberar a los hombres, y quiere decir que los hombres somos esclavos del pecado y solamente Jesucristo puede dar la libertad de esto. Esto tiene que merecer nuestra atención, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta atención le ha prestado al Hijo de Dios en estos días? Si se trata de David, si se trata de la Navidad, del nacimiento del Mesías, si se trata del cumplimiento de las profecías, entonces, ¿cuánta atención le ha prestado usted al nacimiento del Mesías, es decir, a Jesús? ¿Cómo ha afectado su propia vida? Dios venía siendo profetizado por siglos. La venida de alguien especial, de un rey, de un pacificador, de un redentor. Y cuando vino, dice el texto, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el muy esperado y tan anticipado fue el Hijo de Dios. Aquí esto habla de su divinidad. La Biblia dice que Jesús es uno glorioso por medio de quien todas las cosas han sido y fueron creadas. La Biblia dice que Dios es el reflejo, que Jesucristo es el reflejo de Dios y que es el resplandor de su gloria. Se esperaba a alguien muy especial, pero el que Él vino excedió todas las expectativas. ¿Por qué? Porque vino Dios mismo. ¿Cómo vino? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué esperaban los judíos? Estaban esperando el Mesías prometido, pero ¿cómo tendría que llegar? Era el punto, ¿verdad? ¿Cómo tenía que llegar? Estamos hablando del primer siglo, donde lo más característico que se encontraba ahí era el Imperio Romano. ¿Y cuál es la pompa más gloriosa de un hombre? Pues el emperador.
Recordemos que en el mundo griego se adoraba al emperador. Una de las ideas religiosas era la adoración al emperador de turno. Desde los egipcios también estaba ese concepto de adoración a sus reyes. Esa era la expectativa. Un gran imperio, un gran poder, un gran hombre. Todos esperamos algo así, que viniera de entre las nubes y dijera: yo soy el que están tanto esperando, y entonces cogiese al emperador de turno, lo sacara, se quedara en el reino y todo el mundo se doblegara en ese momento de una vez y dijeran sí. Los judíos decían sí, miren, ahí está la profecía cumplida, y entonces ya el pueblo de Israel sería el pueblo que gobernaría. Esas eran las expectativas. Un rey, un descendiente de David. ¿Quién era David? Un poderoso libertador, ¿verdad? Pero ¿cómo entró el Mesías? Fue por medio, según el texto, ¿de qué? De una mujer. Este pasaje nos muestra algo esencial sobre la persona de Jesús. Dice que Dios envió a su Hijo, y que también que el Hijo de Dios entró al mundo nacido de mujer. Nos dice las Escrituras, nos enseña que Dios siempre ha sido divino, pero un día Dios se hizo hombre, como dice en otro lugar, el Verbo se hizo carne. Volvemos al principio igual, ¿no? De la primera parte, donde dice que Dios envía a su Hijo. Miren este principio. El Creador se hizo como criatura y se humilló, no solo como hombre, sino que todos conocemos las condiciones de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Cómo nació el Rey? En un pesebre. Era la señal para los pastores que le dice el ángel, ¿no? Les dice: vayan, que estará el niño envuelto en pañales. Un bebé envuelto en pañales, ¿cómo así? ¿Qué señal tiene? Y nacido en un pesebre. Estamos hablando del mismo que estamos esperando. Todos esperamos a alguien con gran pompa y gran poder que venga a libertar a los hombres de su condición, pero de su condición física de esclavo. Pero Dios, en su misericordia, hace la máxima expresión de humillación. Hace que su Hijo, el eterno Dios, nazca en un pesebre. Jesucristo, queridos hermanos, fue pobre. Su vida, su nacimiento fue una humillación. Nació en las peores condiciones, de las peores formas. Su vida fue una humillación, y finalmente su muerte fue una humillación. Latigazos, desprecios. Nació de la forma más humillante y murió de la forma más humillante. ¿Pero por qué? Es el Hijo de Dios. ¿Por qué no entró al mundo bajo otras condiciones, bajo las condiciones de un dignatario? Porque vino con humildad, nació de mujer y se hizo carne, se hizo hombre. Su humillación, su miseria es nuestra exaltación. Vino el Hijo de Dios en esas condiciones. Ahora, el texto también dice que nació bajo la ley. Como el hombre pecó desde el principio, los hombres se desviaron por sus propios caminos sin tomar en cuenta a Dios. Pero Dios escogió a la desobediencia de Jacob como su pueblo. Este pueblo era un pueblo rebelde. No amaba a Dios de corazón por causa de sus inclinaciones a hacer lo malo. Pero Dios entonces, ¿qué hace? Es misericordioso y les da leyes. ¿Para qué servían las leyes? Como dirección, como restricción. Pero mientras estaban las leyes, ¿qué hacía el pueblo? ¿Obedecía a estas leyes? Seguía desobedeciendo. Entre más leyes habían, más desobediencia, salía más y más la maldad de su corazón. Ahora, ¿será que esto sucede con nosotros también hoy? Todos los hombres tenemos una inclinación rebelde a apartarnos de Dios. Y cuando nos exponemos a la ley de Dios, más se evidencia nuestro pecado. Es decir, todos los hombres vamos reconociendo la real condición que tenemos.
Cuando vemos las Escrituras y la ley de Dios, la ley prohíbe la codicia, por si no lo sabías. ¿El saberlo te cambia? No, no te cambia el saberlo, ¿verdad? Pero ¿qué hace entonces? Sí nos muestra la realidad de nuestra codicia, pero no nos ayuda a mejorarla, era el punto. Jesús nació bajo la ley, en esa misma condición. Entonces, debido a nuestros pecados y la violación de la ley, entonces Dios tiene la potestad sobre nosotros, como juez justo, de condenarnos. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo nacido de mujer y también nacido bajo la ley. Nació en Israel, donde Dios había revelado de manera más completa su ley. El Señor de la ley se somete. ¿Quién escribió la ley? Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, ¿verdad? El Señor de la ley se sometió voluntariamente a su propia ley. Pero a diferencia de todos los hombres, ¿qué hizo Dios? La cumplió perfectamente, la obedeció perfectamente, no tenía nada que acusarle, la ley no tenía por dónde entrarle a Jesús, Él vivió sin pecado, pero la ley era importante, nos muestra la realidad de lo que somos. ¿Por qué? Porque nuestra maldad, queridos hermanos, por lo general la relacionamos con otros, pero no con lo que Dios dice en su palabra. Si usted sale a la calle y le pregunta a alguien, ¿usted es pecador? Esa persona por lo general responderá sí. Sí, claro, yo soy pecador. Puede responder que sí, pecador, pero no en un pecado particular, sino en el aspecto general. Dice, sí, yo soy pecador porque todos pecamos. Es el punto, ¿no? Ahora, si usted sale a la calle y le dice a una persona, oiga, usted es egoísta, ¿qué responderá? No, yo no soy egoísta. Mire, usted es adúltero. No, ¿cómo se le ocurre? Mire, usted es un ladrón. No, usted es un mentiroso. ¿Cómo va a reaccionar a la particularidad del pecado? ¿Por qué? Porque si somos confrontados es porque pensamos que el otro sabe algo de mí, entonces me está mostrando mi realidad y prefiero negarla. Pero cuando hablamos de términos generales, pues sí, porque todos somos humanos, entonces no solamente aceptamos en la generalidad del pecado, sino nos acomodamos a él. Es decir, podemos decir, sí, todos somos pecadores. Sí, yo también soy pecador, claro, como mi vecino, como cualquier otro, todos cometemos fallas y faltamos de alguna manera. Y esa excusa nos sirve para seguir fuera o alejados de Dios. Pero cuando vienen a ustedes y les dicen, usted es mentiroso, usted es codicioso, nos enojamos. En nuestro corazón hay soberbia y orgullo y no queremos esas palabras ni esas frases. ¿Por qué? Porque está mostrando la realidad de nuestro pecado. Eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace las Escrituras. Cuando usted se mete, se da cuenta de la realidad de su condición pecaminosa, que no ama a Dios, no le agradan las cosas espirituales, aunque usted cree que sí. Usted puede pensar, bueno, yo voy a culto de vez en cuando. Si me hace una invitación, yo voy. No tengo problema, si hay algunas personas orando, yo también podría orar con ellos. Realmente yo no soy tan malo. Pero cuando se encuentra a las Escrituras y la realidad de ellas, le está diciendo entonces que usted sí aborrece a Dios, que no le agradan las cosas espirituales, que no le importa lo que es la verdad del Evangelio, sino sus propios deseos. Eso es lo que hace la ley y eso es lo que está mostrando. Y los hombres en el Antiguo Testamento estaban bajo esa ley y estaban siendo esclavizados por ella, porque no podían ser libres, aunque la ley les mostraba el camino. Ahora, ¿es suficiente, queridos, reconocer la falencia que tenemos? Piensen en algo, en sus propias casas.
Si hay alguien aquí donde algún familiar con que vive a su esposo, su esposa, sus hijos, le digan, mire, usted tiene un temperamento demasiado fuerte, o usted es demasiado mentiroso, o usted engaña, o usted es demasiado codicioso, el saber ese hecho le ha hecho cambiar. Es decir, si usted le dicen, usted es demasiado codicioso, usted llega a su casa y piensa, sí, definitivamente he vivido todos estos años siendo codicioso, desde mañana ya no voy a ser más codicioso. ¿Sí? Por lo general usted piensa, oiga, ¿sí será? No, hay más codiciosos que yo. Y si hay más codiciosos que yo, entonces puedo estar tranquilo, ¿no? Mira lo que estás haciendo. Mira cómo estás invirtiendo tu tiempo, mira lo que estás viendo por internet, esto es pecaminoso lo que estás haciendo. Y tú puedes pensar, creo que hay otros peores que yo creo que no estoy haciendo nada tan grave como podía hacerlo. Puede uno pensar y justificarse y decir, no, pero cuando te acercas a las Escrituras y ves la realidad del Evangelio, ya no te puedes comparar con otro, sino es Dios el mismo que está hablando y determinando lo que es el hecho de ser santo. Entonces, cuando te encuentras con esa verdad, dices, yo quisiera cambiar, pero te encuentras con otra verdad. ¿Cuál es? Que no puedes. No puedes. ¿Cuántas veces lo has intentado, no? ¿Cuántas veces has pensado que lo que tienes en tu corazón no es correcto y tratas de intentar cambiar y de nuevo intentar cambiar, pero resultas en la misma circunstancia, bajo los mismos pensamientos, las mismas frustraciones y la misma vida complicada? Porque no puedes. No puedes. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 5. El propósito del nacimiento es la redención, la libertad. No puedes ser libre por ti mismo. Solamente Dios puede liberarte. Versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahí está entonces. ¿Con qué propósito envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Con qué propósito se hizo hombre y vivió bajo la ley perfectamente? Para redimir. ¿A quiénes? Según el texto. A los que estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Es decir, a los que estaban esclavizados en su pecado y la ley les mostraba la realidad de su pecado, pero solo se quedaba con el conocimiento porque no podían cambiar esa situación. Ahí está un propósito glorioso del nacimiento del Mesías, el verdadero sentido de la Navidad. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esa era nuestra condición y esa es la condición de muchos hoy día. Muchos que han violado la ley son esclavos. Hemos pecado. Y la ley nos vio. La ley tiene toda la información que necesita para condenarnos. Miren, ustedes pueden asistir a una congregación, pueden ir a visitar a unos familiares, tener un buen tiempo en comunión. ¿Las demás personas sabrán la maldad que hay en su corazón? No, ¿verdad? Pero ¿saben quién sí tiene toda la información? La ley la tiene. Y la ley tiene tanta información sobre cada uno de ustedes que los esclaviza. Y no son capaces, ni somos capaces de ser libertados por esa ley. Aquí es donde se hace evidente este regalo. Dios envía a su Hijo. Él obedeció la ley en nuestro lugar. Además, Él sufrió el castigo que exigía la justicia en nosotros. Hay una ley, estamos hablando, ¿verdad? Puesta por Dios. Hay una corrupción en el corazón del hombre que transgrede esa ley. Entonces, como esto es así, ¿qué sirve? ¿Qué sigue? La condenación. La condenación por la justicia. Pero ¿qué hace Dios? Manda a su Hijo. Esto es redención. Por medio de esa obediencia y sufrir el castigo, Dios hace el pago
Dios paga por medio de su Hijo para que los que estaban esclavizados en esta condición de la ley pudiesen ser libres. Jesús nos redime, nos libera. Cualquier acusación contra nosotros ya no está. Estamos libres por la obra del Señor Jesucristo. Dice, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora, ¿esa es su condición? ¿Está bajo la ley o bajo la gracia en Cristo Jesús? ¿O puede estar bajo la ley pensando que está bajo la gracia? Eso es peor, ¿verdad? Puede sentir que ya es salvo por el hecho de que cumple ciertos requerimientos religiosos. Pero las Escrituras nos dicen que la verdad o la realidad del hombre es que está caído. Su condición es pecaminosa. No ama las cosas espirituales. No desea lo que es de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿usted ama lo de Dios? ¿Desea lo que es de Dios? ¿Ama las Escrituras? ¿Ama asistir al culto y reconocer la voz de Dios a través de la predicación? ¿O le es carga? ¿Le es pereza y aflicción? Las decisiones que usted toma en sus situaciones sentimentales, emocionales, económicas, ¿usted piensa cuál es la voluntad de Dios o solo piensa en sí mismo y en sus propias preocupaciones y en sus propios deseos? Si usted vive para sí mismo, lo más seguro es que está bajo la ley. Está bajo la ley, porque la ley muestra lo que está mal en nosotros y nosotros intentamos cambiarla, pero no nos da una solución y por eso seguimos esclavizados y por eso vamos buscando muchas opciones para tratar de salir de esa condición. El mundo moderno nos está ofreciendo día tras día la forma de ser libres con distracciones. ¿Está triste? Tranquilo, distráigase, mire el televisor, vaya a cine, distráigase para que no se mire a sí mismo, porque si se mira a sí mismo se va a encontrar con un hombre despreciable, con una mujer despreciable. Pero en momentos no aguantamos porque la distracción no es tanta, ¿no? Y nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta de la realidad de lo que somos y decimos, esto está mal. E intentamos cambiar, pero otra vez seguimos en la misma esclavitud. Entonces decidimos qué hacer. Vivir para nosotros mismos. Vivir para nuestros propios deseos. Lo que Dios dice no nos interesa. Lo que Dios habla no nos importa. Si usted vive de esta condición, aunque no haya matado a nadie, aunque sienta que usted no es tan malo como los que salen en el televisor, que matan y que roban, aunque usted sienta que no ha hecho cosas tan bajas o tan viles, le aseguro que usted está bajo la condenación de la ley, y como está bajo la condenación de la ley, recibirá el castigo eterno. El castigo eterno. Ahora, Cristo vino, dice, en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, para salvar a los que estaban bajo la ley. Y nos da otro, una suma a esto, versículo 5, a fin de que recibamos la adopción de ser hijos. Cuando somos redimidos, el Señor también nos hace hijos. Aquí recordamos lo que estábamos leyendo anteriormente, la promesa que Dios hace a Abraham, de que de su descendiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Miren, queridos hermanos y amigos, en Cristo no solo quedamos libres de la culpa de la ley, sino que Dios nos da lo mejor que le puede suceder a una persona, que somos sus hijos. Ser hijos de Dios es ser herederos de Dios. Ser hijos de Dios es gozar de una comunión perfecta y constante con Dios. Ser hijos de Dios es tener algo que solo tenemos si estamos en Él. ¿Saben qué es? Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué puede haber motivado a Dios a hacernos sus hijos y herederos si con tanta frecuencia violamos su ley? Los méritos de Jesucristo,
todos los méritos de Jesucristo. Él mismo se puso bajo la ley. Ese es el Mesías que nació en Belén, el que vino a hacer una obra expiatoria, el que vino a pagar con su vida lo que nosotros merecíamos. Este pasaje nos enseña una tremenda noticia. Después de pasar mucho tiempo, después de muchas promesas, llegó el momento adecuado, el momento perfecto en que Dios envió a su Hijo. De manera inesperada, nació de una mujer que se sometió a su propia ley y se sometió a su propia ley con el propósito de liberarnos de la condenación y de la esclavitud. Esa es la mejor noticia que tenemos hoy día. Ahora, esta es una buena noticia, pero no quiero que se vayan con la idea de que esta noticia es para todo el mundo. Juan capítulo 1, versículo 12. Esta noticia no se aplica a todo el mundo. El mejor regalo de la Navidad solo se aplica para algunos, según lo que dice Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, les dio derechos de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Marcos capítulo 1, versículo 15. Es decir, aquí estamos viendo que solamente a los que le reciben, ¿verdad? Es buena noticia la Navidad para los que le reciben. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí está. Para todos aquellos que no tienen una comunión con Dios hoy día. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Dice: arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quieren un regalo de Navidad? Arrepiéntanse. Vengan con fe y arrepentimiento. Reconozcan su condición real de pecado. Pídanle perdón a Dios por sus pecados. Dejen atrás su maldad. Fe es creer en Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo. La mejor manera como pueden recibir este regalo de la Navidad de parte de Dios es con arrepentimiento y con fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer que somos pecadores y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y dejar atrás su pecado. Pero escuchen bien, por favor, no entiendan esto de pecado general, de que todos somos pecadores en ese sentido amplio, de que como todos pecamos yo también puedo pecar, sino en su pecado particular. Piense en cómo usted particularmente, personalmente, ha atentado contra Dios. Pídale perdón y arrepiéntase. Eso es fe y arrepentimiento. Crean en el Señor Jesucristo. Crean que Él vino a dar vida a los pecadores. Crean la salvación por fe. Arrepiéntase y reconozca su maravillosa obra en la cruz del Calvario. Si es así, si se ha arrepentido de sus pecados, si reconoce su pecado personal como algo muy aberrante, aunque el resto del mundo no lo considere tanto, pero sí porque usted se está viendo a la luz de la verdad de la Biblia, entonces puede tener salvación. Y si tiene salvación, entonces, ahí sí puede tener una feliz Navidad. Si no es así, usted está en uno de los mayores peligros que puede tener una persona. En cualquier momento llegará el Señor o experimentará la muerte. Y si está sin Cristo, en su justicia y por su pecado, merece la condenación estipulada por Dios mismo. Duras palabras, ¿verdad? Pero son las Escrituras. Es la verdad de Dios. Vengamos a Él. Dios es misericordioso. Los que más aborrecen el infierno, o los que más hablan en contra de la condenación, son aquellos que se van a condenar.
No seas de aquellos que se van a condenar, sino los que aman, los que reconocen a Cristo y vienen para salvación. Si usted viene a Cristo, no tiene que estar con el problema de que se hable en una iglesia del infierno, de la condenación. Si viene a Cristo, va a estar con la tranquilidad de que su alma se irá con el Señor y que Dios es totalmente bueno y santo y que su Hijo Jesucristo lo redimió de sus pecados. Oremos al Señor.